y con los tipos de presiones que vamos a tener en los procesos en general. Prácticamente, aquí nosotros habíamos comentado la clase, ahora sí que la semana pasada, de que podíamos tener la cuestión de lo que es presiones manométricas, presiones de vacío, presiones diferenciales. También habíamos comentado la parte que la referencia para establecer cuáles van a ser nuestras presiones manométricas y de vacío, o positivas y negativas, en este caso es nuestra presión atmosférica, la cual, bueno, pues es la parte de lo que es la presión que ejerce la columna de aire que nosotros tenemos ahora sí sobre nosotros, y que en este caso íbamos a depender mucho de la parte que es el de lo que es la altura sobre el nivel del mar. Y por aquí teníamos algunos puntos en cuanto a ver la presión a nivel del mar, que en el caso de nivel del mar estamos hablando de los 760 milímetros columna de mercurio, y para el caso de la Ciudad de México 585 milímetros de mercurio. Incluso por ahí alguno de sus compañeros le quedaba por ahí un poco este, no le quedaba bien claro lo que era una presión positiva, una presión negativa, y habíamos comentado la parte de, de hacer cuando inhalamos y exhalamos, cuando tomamos ahora sí que un líquido con un popote, o cuando un niño pequeño que empieza a aprender a tomar en popote empieza a hacer burbujas, pues prácticamente él está haciendo uso de una presión positiva y una presión negativa ya como aplicación. Entonces ahora, en base a todo esto de lo que habíamos comentado la ocasión anterior, vamos a continuar con todo lo que es lo que es la variable de presión. Entonces, en este caso, lo que presentamos aquí son los principios bajo los cuales se va a regir cualquier medición de presión que nosotros hagamos en procesos. Y estas dos figuras que se presentan tienen que ver con un punto que se llama principios de Pascal. Estos dos principios de Pascal nos van a servir para hacer la medición. Por ejemplo, el segundo principio de Pascal me va a servir para hacer toda la parte de lo que es la medición en tuberías o ductos, o por ejemplo, para ustedes que están en sexto semestre y empezaron a ver la parte de intercambiadores de calor, ya vieron que luego hay unos con tubos concéntricos. Si en ese caso nosotros quisiéramos medir la presión en lo que son estos tubos que forman un intercambiador de calor, pues prácticamente, ¿qué me dice este segundo principio de Pascal? Que la presión siempre va a actuar de forma perpendicular a cualquier superficie. Entonces, si tuviéramos un ducto rectangular como los que comúnmente se emplean en los sistemas de ventilación, ¿qué es lo que tendríamos? Que siempre la presión va a actuar perpendicular a la pared superior, a la pared inferior o a las paredes laterales, ¿sí? Si se acuerdan, eso también viene de lo que eran las dos ecuaciones principales en cuanto a la presión. Una de ellas nos decía que la presión es igual a la fuerza por unidad de área, en donde la fuerza y el área deben de ser siempre perpendiculares. Esa ecuación entonces está relacionada con este segundo principio de Pascal. Si nosotros tenemos ahora un ducto rectangular o una tubería, ¿qué es lo que vamos a tener? Que prácticamente en cualquier punto de los que tenemos aquí alrededor de los 360 grados de forma perpendicular va a estar actuando. La presión prácticamente se distribuiría aquí de forma radial. Entonces, si en este caso, por ejemplo, a mí me interesara medir la presión en esta tubería, yo solamente necesito hacer una perforación en la parte superior, y en ese punto yo ya puedo instalar mi manómetro, o en otro caso algún transmisor de presión, ¿sí? Lo pudiera hacer en la parte superior, pero a veces también cuando estamos en los procesos, en muchas ocasiones luego se dificulta hacer algunas tomas de presión
en ciertas condiciones, porque prácticamente a veces en un proceso tenemos una tubería en este punto, al lado están las otras tuberías, entonces ya no me permiten hacer algunas tomas de presión en esta zona, por lo tanto yo la tengo que hacer en la parte de arriba o desplazado en un determinado ángulo, o también pudiera yo hacerlo por la parte de abajo. Aquí no va a importar, por ejemplo, en este caso, qué tipo, si la toma de presión la hago en la parte superior o en la parte inferior, en esencia, la presión que yo mida en cualquier punto de la tubería va a ser la misma. Entonces, en ese caso, el segundo principio de Pascal me ayuda a ver cómo es que yo voy a instrumentar un proceso. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en este caso, en las tuberías concéntricas que tenemos, si yo quiero medir la presión en la tubería interior y en la exterior, si nos damos cuenta, por ejemplo, en la interior prácticamente yo tendría que hacer un barreno en esta zona y conocer la presión del fluido que está circulando dentro de esta tubería pequeña que tenemos aquí. Entonces, yo necesitaría en este caso sacar el tubing que atraviese el espacio entre esta tubería y esta otra tubería para que yo aquí tenga la presión de la tubería interna. Entonces, de aquí adentro la presión va a estar actuando hacia el exterior y la presión que yo tengo en el espacio entre estas dos tuberías para la pared exterior, la presión va a estar empujando hacia el exterior y para la pared interior eh, o para la pared exterior de la tubería interna va a estar empujando hacia lo que es el centro de la tubería del diámetro más pequeño. Si ya tuviéramos, por ejemplo, un recipiente, vamos a considerar que este fuera un recipiente abierto a la atmósfera o este que tenemos acá, que pueden ser de diferentes geometrías. eh, si este recipiente va a tener un líquido, va a ser diferente la presión si yo mido a esta altura o si yo mido en el fondo del recipiente. ¿Por qué? Porque esa presión ahora va a depender de la carga hidrostática que yo tenga. La presión que voy a tener desde la superficie libre del líquido hasta el punto en el cual yo tenga instalado el transmisor o el manómetro para la medición de la presión. Entonces, todo este segundo principio de Pascal que me dice que la presión siempre va a actuar de forma perpendicular a las paredes del recipiente que contiene al fluido. Ojo, si estamos hablando de un líquido, siempre se me va a formar una superficie libre como la que tenemos aquí en esta parte o en la cuestión de esta presa que tenemos por acá. Si estuviéramos ahora en la parte de manejar un líquido en un recipiente cerrado como este que tenemos aquí, vamos a considerar que este tuviera un volumen de 5 metros o de 10 metros cúbicos y yo en este solamente vierto la mitad, pues solamente voy a ocupar la mitad del volumen en el caso de líquidos. Si aquí en este metro cúbico, yo suministro en estos 10 metros cúbicos, vierto 1 metro cúbico de un gas, el gas va a tener una característica que siempre va a ocupar todo el volumen disponible que él encuentre. Entonces, en el caso de los gases, por eso siempre debo de tener mis recipientes cerrados. Y en el caso de los gases, siempre los voy a manejar en recipientes sujetos a presión, donde esa presión puede ser una presión positiva o una presión negativa. En el caso de los recipientes que contengan algún líquido, voy a tener recipientes prácticamente solamente sometidos a la presión hidrostática que yo tenga en función de la altura a la cual se encuentre el nivel en algún determinado tanque. Entonces, este es mi segundo principio de Pascal y el primer principio de Pascal, que es la figura que tenemos aquí, que es lo que nos establece, que la presión siempre va a actuar de forma uniforme en todas las direcciones. Entonces, imagínense en este caso, pudiéramos imaginarnos que esa parte de este punto en el centro de esta esfera que yo quiero medir, prácticamente aquí imaginémonos una esfera cuyo radio es igual a la presión a la cual está sometida. Y esa presión aquí, ¿cómo la vamos a determinar?
Esa presión se va a determinar por la distancia que yo tenga o la altura entre la superficie libre de líquido y el centro de este punto. Entonces aquí es en donde yo voy a tener relacionada mi ecuación de la hidrostática, que habíamos comentado que esa ecuación nos dice que la presión es el producto de la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Entonces, a partir de este primer principio de Pascal, si yo me muevo en la misma línea horizontal aquí, prácticamente la presión que yo tenga en este punto va a ser la misma presión que yo tenga aquí o la presión que yo tenga de este lado. ¿Dónde voy a perder presión? Siempre y cuando este punto empiece a ascender y acercarse a la superficie libre. ¿Qué le va a pasar a la altura que yo tengo entre la superficie y el centro de este punto? Pues se va a empezar a reducir y por lo tanto la presión también se va a reducir. Caso contrario, si ahora nosotros empezamos a sumergir más este punto, la presión se va a incrementar porque voy a tener una mayor profundidad entre lo que es la superficie libre y el punto o eh, el punto de referencia en el cual yo quiero medir la presión. Por ejemplo, si alguno de ustedes practica buceo, conforme ustedes van ganando profundidad, se están sometiendo a una presión manométrica más alta. ¿Cuál sería esa presión manométrica? Solamente el producto de la altura por la densidad y la gravedad. Si quisieran ustedes conocer esa presión absoluta, ¿qué necesitan hacerle esa presión hidrostática? Que es densidad, gravedad por altura. Sumarle la presión atmosférica. Y esa presión atmosférica prácticamente si estoy en el mar serían 760 milímetros de mercurio, o a lo mejor si están practicando buceo aquí en la alberca del Politécnico, pues yo le tendría que sumar 585 milímetros columna de mercurio a esta presión hidrostática. Entonces, estos son los dos principios de Pascal. Ahora, cuando yo ya tengo estos dos principios y quiero hacer la medición, puedo hacer la medición utilizando, lo más común es utilizar un manómetro en U. Un manómetro en U, ¿qué es lo que debe de tener? Debe de tener un líquido. Ese líquido conocido que yo voy a tener aquí generalmente pueden ser tres tipos de fluido. El primero, como tenemos en esta figura en el lado izquierdo, yo puedo estar utilizando agua, ¿sí? Para presiones, llamémosle intermedias. Si yo voy a utilizar un fluido de columna de líquido o de balance de fuerzas, que también le llaman, si yo voy a medir una presión más alta, voy a utilizar mercurio, ¿sí? ¿Por qué voy a utilizar mercurio? Porque el mercurio, respecto al agua, tiene una densidad relativa o gravedad específica 13.6 veces mayor que la del agua. Por eso, si recuerdan, habíamos comentado que la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros columna de mercurio. Si esos 760 milímetros de mercurio los llevamos a la parte de metros columna de agua, debo de multiplicar esos 760 por 13.6, que me va a dar aproximadamente 10.3 metros columna de agua. Entonces, si tuviéramos un barómetro, ¿qué es un barómetro? Es el instrumento que nos sirve para medir la presión atmosférica local. Un barómetro con mercurio, a nivel del mar yo requiero máximo 760 milímetros de mercurio. Y si ese barómetro ahora lo sustituyéramos por agua, yo voy a necesitar ahora una columna de más de 10 metros de altura para que me pueda leer la misma presión, pero en diferentes unidades. Uno va a ser milímetros columna de mercurio y el otro va a ser metros columna de agua, alrededor de 10,000 milímetros de mercurio. Entonces, además del agua o del mercurio, ¿qué otro tipo de fluido podemos utilizar? Podemos utilizar un aceite, pero ya aceites específicos para medir
presión con manómetros en U o manómetros inclinados. Generalmente esos aceites son derivados del petróleo y tienen una gravedad específica alrededor de 0.8. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, densidad del agua 1000 kilogramos metro cúbico, densidad del aceite alrededor de 800 kilogramos metro cúbico. Todo va a depender de la marca del manómetro, del tipo de manómetro que estén utilizando, de la exactitud del manómetro. Van a tener aceites que tengan gravedades específicas o densidades entre 0.7 a 0.9 o de 100 kilogramos metro cúbico a 900 kilogramos metro cúbico. Hay algunos otros fluidos manométricos que tienen una densidad mayor a la del agua, alrededor de 1.3 o 1.5. Estaríamos hablando que están entre 1300 y 1500 kilogramos por metro cúbico. Entonces, cuando yo voy a utilizar el mercurio o el agua, se me va a formar un menisco como el que vemos aquí en esta parte. Este menisco va a ser diferente cuando yo manejo agua. El menisco va a ser de esta forma, al igual que cuando estamos manejando aceite. Y vean, en este caso, cuando se maneja mercurio, el menisco es diferente. Esto se debe a la propiedad que tienen los fluidos que se llama capilaridad. Entonces, aquí es la foto de la pierna de un manómetro en donde se ve, en este caso aquí tenemos aceite, como en el aceite el menisco se forma de forma cóncava y en el mercurio es de forma convexa. Entonces, si aquí a mí me interesa medir la presión en este tipo de manómetros con agua o con aceite, mi referencia va a ser el punto bajo del menisco. Y ese lo debo de llevar a la escala que voy a tener a un costado. Si fuera mercurio, mi referencia va a ser la parte alta del menisco y eso lo voy a trasladar a la escala que voy a tener a un costado de este pequeño tubo que tengo aquí. ¿Qué ventajas tiene el que yo utilice? ¿Qué ventajas tiene el que yo utilice ahora la parte de, de un manómetro en U? Un manómetro en U tiene como todos los instrumentos ventajas y desventajas. ¿Qué ventaja tiene un manómetro en U? Que yo lo puedo utilizar para medir vacío, para medir presión manométrica o para medir presión diferencial. Por ejemplo, aquí en este diagrama que se presenta en esta diapositiva tenemos lo que es un ventilador centrífugo. Toma el aire de la atmósfera y lo descarga como el que tenemos allá en el B02 en la escuela. Entonces, si yo estoy en la descarga de este ducto o en la descarga del ventilador, para hacer una medición de presión, ¿qué necesito? Hacer una perforación en la pared del ducto. Conectar a mi manómetro en U. Si si el ventilador no estuviera operando, estaría aquí equilibrado al centro. Cuando se pone a operar el ventilador, ¿qué es lo que va a pasar aquí? De este lado estoy succionando, entonces al momento de tener una succión, aquí voy a tener una presión negativa y de este lado estoy en la descarga del ventilador, en donde mi presión va a ser ahora manométrica. Entonces, ¿qué va a suceder ahora aquí? Imagínense que tengo aquí una válvula que está cerrada, una válvula de corte, y le empiezo a abrir. Al momento de que yo le empiece a abrir, aquí tenía yo mi cero de referencia. ¿Qué va a pasar con el aire? Va a empezar a entrar ahora sí, en mi toma de presión, va a llegar a lo que es el manómetro y va a empezar a empujar. Si de este lado baja una unidad, ¿qué puede ser una unidad? 1 milímetro, 1 centímetro, 1 pulgada o 1 pie. Entonces, si aquí yo bajé 1 pulgada, de este lado el líquido va a subir 1 pulgada y ya mi presión manométrica que yo tengo aquí va a ser de 2 pulgadas columna de agua. ¿Por qué me va a servir para medir presión manométrica? Porque vean, esta otra pierna del manómetro va a estar abierta a la atmósfera.
Entonces aquí yo tengo la ventaja de que este manómetro me puede servir para medir una presión manométrica. Si este mismo lo colocáramos en esta posición, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Va a estar aquí en 0 y cuando arranque mi ventilador, este que está en 0 va a empezar a succionarlo el ducto. Entonces, si aquí subió 2 pulgadas, de este lado debe de bajar 2 pulgadas para que yo tenga una presión de vacío o una presión negativa de 4 pulgadas columna de agua. Si fuera diferencial, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esta pierna del manómetro va a estar conectada aquí y esta otra pierna del manómetro la voy a conectar a la succión. Entonces, cuando aquí tenga la presión, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí va a empujar, pero como esta va a tener vacío, ¿qué va a hacer? Va a succionar. Entonces, el efecto que va a sentir el manómetro va a ser la suma algebraica de las dos presiones. Si se acuerdan, aquí es la presión alta y esta es la presión baja. Presión positiva, presión negativa. ¿Cómo calculo una presión diferencial? Es la presión alta, que en este caso es la manométrica, menos la presión baja. Entonces voy a poner presión positiva menos una presión negativa, entonces menos con el menos me va a dar más y ya aquí yo voy a tener un incremento de presión. Este incremento de presión, ¿de dónde lo obtuve? De la energía que le entrega el soplador o el ventilador al fluido para que se pueda mover en la tubería. Entonces, esto es lo que hace un manómetro en U. Aquí pregunta uno de sus compañeros si existen manómetros electrónicos. Un manómetro electrónico, ¿qué puede ser? Revelo. Puede ser un transductor de presión o un transmisor de presión. Transductor o transmisor de presión. En general, ¿qué va a ser un manómetro? Un manómetro es cualquier instrumento que me sirve para medir presión. Entonces, ese instrumento que me sirve para medir presión, yo lo pudiera dividir, ahora sí, a grandes rasgos, en manómetros como elementos primarios o manómetros como transmisores. Que ese manómetro como un transmisor o un manómetro como un transductor van a ser tanto el transductor como el transmisor, si lo quiero englobar de forma general, van a ser manómetros electrónicos. ¿Cómo los van a ubicar ustedes? Prácticamente me va a entregar una señal eléctrica ese transductor o ese transmisor, o la otra voy a tener ahora sí que mi manómetro y este manómetro va a tener un indicador en donde de forma digital me va a estar mostrando la presión que se está midiendo. Ahora, si ya queremos ponerle nombres en particular a los manómetros, si recuerdan, habíamos visto que todo instrumento que mide una presión mayor a la presión atmosférica se llama manómetro. Todo manómetro que mide cualquier presión menor a la atmosférica, que es una presión de vacío, este se llama vacuómetro. Entonces aquí yo voy a tener los manómetros, aquí voy a tener los vacuómetros. Y si tengo un manómetro que mide la diferencia de presiones entre dos puntos, es un manómetro diferencial. Por ejemplo, otro nombre así especial para la parte de lo que son los manómetros, sería el baumanómetro, que es el manómetro que nosotros utilizamos para medirnos la presión, para saber si se nos bajó la presión, si se nos subió la presión, o tener un baumanómetro si tenemos algún familiar que padezca de presión alta o de presión baja. ¿Qué requiere que repita, Diana? Le escucho. La especificación, profe, de los manómetros de vacío y bueno, el manómetro normal. Ok. Por favor. ¿Sí? Si yo tengo un manómetro, por ejemplo, usted hizo la práctica 2 en el B02 cuando
hicimos el levantamiento de toda la instrumentación que teníamos ahí para generar los documentos de ingeniería. Si se acuerda, ahí en esa instalación tenemos 2 transmisores de presión, uno a la entrada del tubo de medición y otro a la salida del tubo de medición. Entonces, esos 2 transmisores que tenemos ahí, físicamente son manómetros porque miden una presión. Pero y esos son transmisores porque me están generando una señal eléctrica de 4 a 20 miliamperes. Y dentro de los transmisores, esos yo los voy a clasificar dentro de transmisores de presión absoluta, porque van a medir la presión desde el punto del cero absoluto hasta la presión que yo tenga en la descarga del sistema. Entonces, eso sería un transmisor de presión absoluta. Si ese solamente midiera la presión que yo tengo de este punto donde está la presión atmosférica a cualquier valor de presión, ya se llamaría ahora, ese sería un transmisor manométrico, porque solamente va a estar midiendo la presión manométrica. Si yo lo tuviera, ahora sí, ese transmisor lo conecto. Ahora, si lo alimento de forma eléctrica y veo su señal, pero no lo tengo conectado a un proceso, Diana, ¿qué me va a generar como señal de salida? 4 miliamperes, que va a equivaler a 0 como presión manométrica. Si ese mismo ahora fuera un manómetro o un transmisor que me mide solamente presiones negativas, ese sería un transmisor de presiones negativas o lo puedo llamar como vacuómetro. Entonces, un manómetro solamente me va a servir para medir presiones mayores ¿a quién? Presiones mayores a la presión atmosférica, como cuando usted exhala, ¿sí? Como cuando usted sopla. Ahí entonces yo tendría una presión manométrica. Una presión de vacío, ¿en dónde la vamos a tener? Cuando usted inhala. Si yo quisiera medir la presión cuando estoy inhalando, debería de utilizar un vacuómetro para que pueda medir esa presión de vacío. Y si nos regresamos a las figuras que ya habíamos puesto anteriormente, esas las tenemos, creo que están. Ok, aquí para este caso, este va a ser un manómetro porque vea, del lado izquierdo yo tengo mi cero y del lado derecho yo tengo el valor más alto. Entonces, estos van a ser manómetros. Este es un manómetro que solamente me va a permitir medir una presión positiva. Este solamente lo puedo instalar en la descarga de un compresor, en la descarga de una bomba, en la descarga de un compresor o de una bomba. De un ventilador no, porque mire, este mide 25 bar, 25 atmósferas, es una presión muy grande. Este de aquí ahora tiene un nombre especial que se llama manovacuómetro. ¿Por qué? Porque este me puede servir para medir una presión tanto positiva como una presión negativa. Entonces aquí ya tendríamos, si solamente imagínense tuviéramos esta escala, sería un vacuómetro. Solamente va a medir presiones de vacío. Si solamente tuviera la escala en negro, va a ser un manómetro porque va a medir presiones positivas. Manómetro, vacuómetro. Y si están combinadas las dos, se llama manovacuómetro. Este, como solamente mide de 0 a 25, este es un manómetro. ¿Cómo voy a identificar un vacuómetro de un manómetro? Un manómetro va a tener el 0 a la izquierda. Y un vacuómetro, el 0 va a estar a la derecha. Y el valor más grande que voy a tener de este lado en un vacuómetro van a ser 760 milímetros columna de mercurio. Esos 760 milímetros columna de mercurio, ¿de dónde vienen? De la distancia que yo tengo de aquí hacia acá, a nivel del mar. Del cero absoluto a mi presión atmosférica, la presión de referencia, que es el nivel del mar,
son 760 milímetros. Entonces, lo más bajo que yo puedo medir es un vacío de menos 760 milímetros. Este de aquí sería un cero relativo. No sé si tenga alguna otra duda o pregunta, señorita. No, profe, muchas gracias. Ok. Ok. Miren, en el caso de la imagen, pregunta su compañero Oscar, que en el caso de la imagen en donde está el manómetro y el vacuómetro, van a estar conectados al mismo lugar y al aplicar la presión negativa no se daña el manómetro. Ok, ahí los vimos prácticamente juntos, pero si algunos de ustedes hace un par de años, si no mal recuerdo, fueron a la exposición que estuvo en el World Trade Center, de hecho en Alemania, precisamente esas fotos las tomé ahí en esa exposición, que esa es una bomba de las que utilizan los carros de bomberos, que tenían ahí la nueva tecnología que ellos estaban presentando en cuanto a sistemas de bombeo para camiones, para carros de bomberos. Entonces, esa bomba ¿por qué tiene un manovacuómetro y un manómetro? El manómetro está en la descarga de la bomba. La descarga de la bomba siempre va a estar trabajando presiones positivas. Y en la succión de la bomba, ¿por qué están manejando un manovacuómetro? Vamos a suponer el siguiente caso, que lleguen y se conecten, por ejemplo, a un tanque elevado. El tanque elevado va a tener una presión hidrostática, Oscar. Entonces, esa presión hidrostática va a medir una presión positiva, porque usted va a medir la presión de la altura de esa columna de agua. Cuando arranque la bomba, esa presión manométrica, ¿qué debe de hacer la bomba para que succione? Generar un vacío. Entonces, ahí voy a pasar de una presión positiva a una presión negativa en la succión de la bomba. ¿Cuándo voy a utilizar un manovacuómetro? Para instalarlos en las succiones de bombas cuando tenga tanques a nivel de piso y la bomba tome el agua del tanque a nivel del piso. Entonces, cuando la bomba esté conectada al tanque y no esté operando, lo que va a estar midiendo el manómetro va a ser la presión hidrostática que está relacionada con el nivel que tenga el tanque. Y cuando ahora arranque la bomba, ¿qué es lo que va a medir ese manómetro? Va a medir una presión negativa o de vacío. Ahí en esos puntos es cuando yo voy a utilizar un manovacuómetro. Vamos a suponer en el caso, usted, Oscar, ¿tiene en su casa una cisterna? ¿Lo escucho, Oscar? Sí, sí tengo una cisterna. Ok. Vamos a poner el caso que usted quisiera instrumentar la bomba que lleva el agua de la cisterna al tinaco. Entonces, la cisterna está por debajo del nivel del suelo, quiero suponer. Sí. ¿Sí? Sí. Su bomba está en la parte superior. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo quiero medir la presión en la succión de esa bomba, siempre usted va a tener una presión negativa, porque el tanque de donde está tomando el agua se encuentra por debajo del nivel de la bomba. Entonces, ahí no hay de otra, solamente usted va a seleccionar un vacuómetro. Pudiera decir, mire, es que yo no tengo un vacuómetro, tengo un manovacuómetro, ¿lo puedo utilizar? Lo puede utilizar, pero solamente va a estar siempre midiendo presiones negativas. Nunca va a tener una presión positiva. ¿Sí? Okay. Entonces, ahora, si en esa bomba ya usted requiere medir la presión en la descarga de la bomba, ¿qué tipo de instrumento de medición de presión va a utilizar? Un manómetro, porque ya en la descarga usted ya le entregó presión o ya la energía eléctrica del motor que se transformó en energía mecánica en el impulsor y que
Internamente la bomba, esa energía mecánica la convirtió en energía de presión para que pueda subir una determinada altura. Ahí usted ya va a tener, Oscar, en ese caso, una presión positiva. Entonces, en la succión, así como usted tiene la bomba en su casa con su cisterna enterrada, la bomba en la parte superior, y subir al tinaco a 1, 2 o NM, 1, 2 o 3 pisos y vive, o más de 3 pisos y vive en departamentos, entonces en la succión usted va a poner un vacuómetro y en la descarga va a poner un manómetro. ¿Sí? Ahora imagínese, en vez de que tuviera la cisterna, así como tiene la cisterna, usted tuviera un tanque de esos como tipo rotoplas, creo que hay unos de 5 metros cúbicos. Ajá. Y usted no lo va a poner enterrado porque ahora sí va a invertir en obra y todo lo demás. Entonces lo único que hizo lo puso a nivel de piso. Ajá. Y ahora la bomba, ¿qué es lo que hizo? La puso al lado del tanque y quiere medir la presión en la entrada de esa bomba. Ujú. Entonces ahí usted seleccionaría un manovagómetro, porque cuando la bomba no esté operando, el manómetro va a sentir la presión que ejerce la columna o el nivel que tiene usted en el tanque. Ajá. Y ya cuando la bomba arranque, ahora esa presión que era positiva va a bajar a una presión negativa, ¿sí? Que es lo que está generando la succión de la máquina. Ah, ok, ok. ¿Sí? Ok, no sé si le haya quedado claro, Oscar. Sí, profe. ¿Sí? Ok, Sí. ahora sí, ya llevamos más de media hora, jóvenes. ¿Alguna pregunta o comentario de los demás? Los escucho. Ahora sí, este repaso para los que ya nos vimos, para los que no nos hemos visto, seguramente tienen dudas, ¿no? Ahora sí que no tengan pena en preguntar. Yo quiero aclarar algo. Ajá, Entonces, para el caso que dijo de la bomba que succiona y todo eso, en el manómetro en U, dijo ujú, que si se desplazaba, por ejemplo, 1 pulgada del punto de referencia o de donde estaba, también ajá, del otro lado se iba a desplazar 1 pulgada, ¿no? sí, Entonces, se da la medición como la suma de la distancia que se recorre en ambos lados. sí. Sería la suma, ahora sí, para usted la presión que va a ser la diferencia que hay entre el punto bajo y el punto alto. Ah, ok. Ujú. Usted, ahora sí, si aquí, por ejemplo, midiera 50 y aquí midiera 30, ¿cuál es mi presión? 20. Ok, ¿Qué es la diferencia entre el nivel superior y el nivel inferior? ok. ¿Sí? Sí, sí. Lo único que Gracias. tiene que tener cuidado, Gerardo, es lo siguiente, que cuando aquí está abierto a la atmósfera y si es una presión positiva, ¿qué es lo que va a pasar? Va a tratar de empujar el líquido hacia la atmósfera. Ujú. ¿Sí? Entonces usted va a estar viendo que la presión le gana a la atmósfera porque está empujando. ¿Sí? Sí. Imagínese ahora que fuera succión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si aquí estuviera mi cero, de este punto hacia arriba, ¿qué va a empezar? Va a empezar a succionar La succión. y voy a ver que este nivel que yo tenía aquí, de aquí va a empezar a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión atmosférica le está ganando a la presión que yo tengo aquí. Entonces va a ser una presión negativa o una presión de vacío. Ok. ¿Sí? Entonces, así una cuestión rápida. Si en algún momento ustedes van a andar en un proceso, raro que se encuentren los manómetros en U hoy en día, pero todavía se los van a encontrar. Yo le pondría más o menos como un 15% o no, como un 10% de manómetros que se pueden encontrar en algunos procesos, todavía pueden ser manómetros en U que manejen mercurio, que manejen agua o que manejen un aceite como fluido manométrico. Entonces, ¿cómo voy a saber si ese manómetro está midiendo una presión positiva o negativa? O una presión diferencial. Si es una presión diferencial, esta entrada del manómetro y esta entrada del manómetro van a estar conectadas ¿a quién? Al proceso.
Si estas dos están conectadas al proceso, ¿esto qué quiere decir? Que este manómetro está midiendo una presión diferencial. Porque si se acuerdan, una presión diferencial es la diferencia entre una presión alta y una presión baja. Siguiente punto. Si solamente está conectado una pierna del manómetro y el otro lado o la otra pierna está abierta a la atmósfera, ¿qué tengo que ver? Si la altura mayor está hacia la atmósfera, quiere decir que esa presión es positiva. Si la altura mayor está hacia el proceso, quiere decir que esa presión es negativo de vacío. Así es como las van a identificar. Aquí su compañero Dan pregunta, en los edificios donde tienen cisternas en diferentes pisos, como en edificios de 80 pisos, ¿cómo se podría medir la presión? Igual como si estuviera en planta baja, ok. Fíjese, aquí puede haber dos alternativas, o tres, mejor dicho. El que yo tenga recipientes en diferentes alturas. Entonces, casi yo estoy seguro que si usted tiene, ahora sí, cisternas a diferentes alturas, la cisterna que está en la planta baja va a estar subterránea y la bomba va a estar en la parte superior. Entonces, de esa primera bomba que toma el agua de la cisterna que está a nivel de piso o por debajo del nivel de piso, en la succión va a tener un manómetro que mida presiones de vacío, es decir, un vacuómetro. En la descarga, que va a tener un manómetro. Entonces va usted y lo manda, no sé, 15 pisos arriba o 20 pisos arriba. Si fueran 20 pisos arriba, vamos a suponer en línea recta, generalmente un piso estamos hablando que tiene una altura alrededor de 3 metros. ¿Sí? Si yo lo mando 20 pisos arriba, 20 por 3 son 60. Debo de tener una bomba que me genere una presión mayor a 60 metros columna de agua para que el agua pueda llegar a la parte superior. Entonces, una vez que ya se llenó la otra cisterna, casi estoy seguro que la otra casa de máquinas que ya va a estar a una determinada altura, esas bombas van a estar al ras de piso con la cisterna. Entonces, si toman el agua de la parte de abajo de la nueva cisterna o el recipiente que va a tener una determinada altura, esa bomba en la succión usted debería de seleccionar un manovacuómetro, porque cuando no esté operando la bomba, ¿qué es lo que va a estar midiendo? La presión que ejerce el nivel que tenga dentro de la cisterna que esté en el piso N. Y ya en la descarga de la bomba yo deberé de poner un manómetro. Esa es una forma, así como usted dice, que yo tenga cisternas en diferentes puntos. Siguiente opción que yo puedo poner, puedo tener un hidroneumático. ¿Qué va a ser un hidroneumático? Va a ser un tanque que va a tener una parte de agua y otra parte de aire, y ese aire va a estar presurizado para siempre mantener una presión constante y que el agua pueda llegar a una presión mucho más alta de la que manejaría una sola bomba. O la otra opción que usted puede tener es, en vez de que yo tenga una cisterna a una determinada altura, pongo bombas en serie. Entonces, a lo mejor en el piso número 20 o en el piso número 15 tengo un cuarto de máquinas en donde la bomba que toma el agua de la cisterna antes de que llegue al piso 20 pasa por la bomba que está en el piso 15. Esa bomba va a tomar todavía una presión manométrica y le va a incrementar esa presión para que pueda llegar a una altura mayor. Entonces, ahí en ese caso, Dan, usted tendría un arreglo de bombas en serie. ¿Qué características tiene un arreglo de bombas en serie? Que la succión de la siguiente bomba siempre debe de ser positiva. Entonces, esos son los tres casos que usted pudiera tener para sistemas de bombeo para edificios de grandes alturas. Ok, gracias, profesor. Ok, por nada, señor.
¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. Entonces vamos a continuar aquí con esta parte. Miren, una ventaja que tenemos también en la presión cuando, por ejemplo, queremos calibrar, seguramente por ahí en todo esto que ustedes han visto de presión, en los webinars que hemos estado revisando de todos estos fabricantes de instrumentos, hay una característica que tiene la presión, que si yo pongo este elemento aquí, esta Y yo de este lado, ¿qué puedo hacer? Puedo suministrar, por ejemplo, presión con un émbolo o con una bomba manual. Esta válvula, vamos a suponer, está cerrada y esta válvula, ¿quién le va a suministrar el fluido? Puede ser una bomba que maneje un aceite hidráulico para que yo pueda medir en estos dos lados. O esta válvula puede estar conectada a un sistema de aire comprimido. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la válvula? Seguramente también regular la presión para que yo pueda mantener una condición de presión constante aquí en los dos instrumentos. Entonces, cuando vamos a suponer esta válvula está cerrada, yo aquí voy a suministrar aire a presión, como cuando ustedes inflan la llanta de su bicicleta. Como esta válvula está cerrada, aquí se va a quedar presurizado el aire, se va a transmitir aquí y se va a dividir el mismo valor de presión que yo tengo aquí, lo voy a tener aplicado en este manómetro y en este manómetro. Entonces, una vez que yo ya tengo aquí esta división, miren, este me dice que es el instrumento que yo quiero calibrar y este es un instrumento, un manómetro inclinado. Entonces, vean, aquí yo le voy a aplicar la presión en este lado. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a empujar el manómetro hacia la parte superior. Como está abierto a la atmósfera, entonces, como está empujando, voy a tener una presión positiva. Si aquí yo aplicar una presión de vacío con una bomba de vacío, entonces ya no voy a instalar ya no voy a conectar en este punto, sino me voy a conectar aquí, porque esta es mi toma de presión alta y esta es mi toma de presión baja. Cuando ya no tenga aplicada ninguna presión, este líquido que aquí subió va a bajar y se va a quedar en su cero de referencia. Entonces, si yo aplico la presión positiva, ¿qué va a hacer? Va a empujar. Y va a estar abierto a la atmósfera. Si yo quiero una presión negativa, lo abro a la atmósfera y esta conexión la mando para acá. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? Este es mi cero y ahora va a estar succionando y voy a tener una presión negativa. Y la misma presión que yo tenga en este punto es la misma presión que voy a tener aquí. ¿Por qué no va a haber pérdidas de presión? Porque una vez que entre aquí el aire, ya no va a poder entrar más. Si ya no puede entrar más, ya no hay un flujo de aire por estas mangueras o por estos tubing. Si no hay un flujo de aire, no hay pérdidas de presión. Porque acuérdense lo que vieron en preparación y transporte de materiales. Las pérdidas de presión en un sistema de tuberías dependen de la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo quiero reducir las pérdidas de presión, pongo los accesorios en zonas de velocidad baja para que su caída de presión sea pequeña. Porque como es velocidad al cuadrado, si la velocidad es muy grande, la caída de presión es alta. ¿Sí? Entonces, esa es una ventaja que tenemos al momento de estar manejando la presión. Ok, por aquí hay algunas preguntas. Ok, por aquí preguntan qué raro encontrar los manómetros en U. Si se los llegan a encontrar es porque no se han actualizado, porque el proceso así lo requiere. Miren, a veces un manómetro en U es mucho más económico que un transmisor. ¿Y por qué yo no voy a querer cambiar el manómetro en U en un determinado momento? Porque mira, yo no lo quiero para controlar, yo solamente quiero aquí un manómetro para que me esté indicando la presión cuando un operador dé el recorrido en la planta.
Entonces, yo no requiero saber este valor de presión, cómo va a estar en mi cuarto de control. Entonces, ¿para qué hago un cambio hacia un instrumento? Imagínense, voy a cambiarlo por un transmisor y el transmisor, en vez de enviar la señal, solamente lo voy a estar alimentando para que me esté dando de forma local la presión. Entonces, ahí en esos casos es cuando no se hace el cambio. ¿Sí? Ok, los manómetros en U sí se emplean para calibrar otros manómetros. Incluso en el Centro Nacional de Metrología, aquí en Querétaro, en el CENAM, luego tienen algunas columnas de mercurio, sobre todo para medir presiones absolutas alrededor de la presión atmosférica. Entonces, una referencia típica, por ejemplo, si yo quiero comprobar si un transmisor de presión que yo voy a utilizar para medir la presión diferencial en un elemento primario de flujo, puedo utilizar, por ejemplo, ese transmisor de flujo, que es un transmisor de presión diferencial, si lo voy a utilizar con un elemento de presión diferencial, generalmente el alcance está en pulgadas o en centímetros columna de agua. Entonces, yo puedo, si yo quiero verificar ese transmisor para ver si está operando de forma correcta, ¿qué es lo que puedo hacer? Le aplico una presión, pero ahora yo necesitaría un instrumento patrón para hacer una calibración. Pero yo no quiero calibrar, Fernando. Yo lo que quiero es nada más verificar si está operando de forma correcta. Entonces, en vez de tener un manómetro patrón, simplemente con tener un manómetro en U, yo ya puedo comparar, por ejemplo, mira, le voy a suministrar una presión de 5 pulgadas columna de agua y este transmisor, de acuerdo al alcance, me debe de dar tal valor de corriente. Entonces, ahí yo nada más hago una verificación de que mi transmisor esté operando de forma correcta. Ahí es en donde yo sí pudiera ocupar un manómetro en U para configurar o ajustar el span o verificar un transmisor de presión diferencial siempre y cuando sea de presiones pequeñas. Por ejemplo, presiones pequeñas, ¿de cuánto estaríamos hablando? Alrededor de unas 36, 40 pulgadas, columna de agua. Estaríamos hablando alrededor de 1 metro columna de agua. Ya más grande, entonces yo debería de utilizar seguramente un fluido que tenga una densidad relativa mayor a la del agua, como los que les decía de 1.5, o tal vez si fuera una presión más alta, yo puedo utilizar un manómetro, aunque ya actualmente no es recomendado utilizar un manómetro en U que contenga mercurio. Pero ya por cuestiones de salud, ya saben que el mercurio actualmente ya no se está utilizando. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí es en donde ya tenemos la parte de presión. ¿Qué puedo tener como elementos de medición de presión? Puedo tener algunos de los elementos que aquí estamos presentando. Por ejemplo, estos que pueden ser, puede ser un diafragma plano, un diafragma corrugado, puedo tener una cápsula como la que tenemos aquí, puedo tener un fuelle como el elemento D, puede ser también un tubo recto que al momento de que se le aplique el presión, se va a deformar hacia izquierda o a derecha. Puedo tener el clásico tubo burdón, así que cuando yo le aplique presión, prácticamente el burdón que va a hacer si es una presión, se va a expander, va a tener una expansión. Si a ese burdón yo le aplico un vacío, ¿qué va a hacer ahora? Se va a contraer. Entonces, esa es la ventaja que tiene el burdón, que me puede servir tanto para presiones positivas en manómetros o en vacuómetros. Puedo tener un tubo burdón en hélice, puedo tener un tubo burdón helicoidal o un tubo burdón en espiral. Prácticamente todos estos son elementos primarios. Si ya nos vamos a lo que actualmente ustedes utilizan como transmisores de presión, ¿qué es lo que van a utilizar principalmente como transmisores de presión? Caen la mayoría en estos tres: un diafragma plano, un diafragma corrugado o una cápsula como esta que tenemos aquí. O pueden tener dos diafragmas cuando yo requiero una presión diferencial. Un diafragma es de alta y otro diafragma es de baja. Ahora, ¿cómo voy a hacer la instalación en cuanto a mis instrumentos de medición? Esta tabla no recuerdo de qué fabricante es, pero es con el único fabricante que he visto que tiene este tipo de casos, que incluye el gas licuado de petróleo. Los demás siempre hablan de líquidos
y de gases, o líquido y vapor. Entonces, fíjense, aquí si yo tengo líquidos, ¿sí? Y quiero tener un transmisor de presión, generalmente, ¿dónde lo voy a colocar? En la parte de abajo, ¿sí? Cuando tenga líquidos o tenga condensados. Después vamos a ver algunas otras características en cuanto a instalación. Si yo tuviera líquidos en ebullición, también los voy a poner en la parte de abajo, principalmente. ¿Por qué? Porque si ese líquido está llevando un proceso de cambio de fase, en la parte de arriba es en donde yo voy a tener ahora el vapor y en la parte de abajo es en donde se va a quedar el líquido. Si yo lo pongo en la parte de arriba, no sé si han escuchado incluso también en la bomba que tienen en su casa que luego le dicen hay que purgarla porque ya le entró aire. Entonces, cuando a su bomba le entra aire, ya la bomba ya no puede ahora sí hacer su función de subir el agua, de llevar el agua de un punto a otro. Hay que purgarla. Entonces ya ustedes tienen en la descarga una Y, quitan el tapón a la Y, le ponen agua hasta que ya ven que el nivel llega hasta la parte de arriba, lo cierran, arrancan la bomba y ya está operando. Entonces, si yo voy a tener líquidos en ebullición o voy a tener algún líquido con algo de gases disueltos, es lo más recomendable tener esta parte de aquí. Ahora, en el otro caso, cuando yo tengo gas licuado de petróleo, si se acuerdan, el gas LP siempre va a estar en fase líquida y va a tener una característica, que si ese líquido, que si ese gas LP se somete a una presión baja, o con que la presión sea igual a la presión atmosférica, se va a evaporar. Entonces, cuando yo estoy hablando de gas, de líquidos a altas presiones, o estoy hablando de un gas licuado de petróleo, es garantía que la tubería siempre va a estar llena de líquido, ¿sí? O que tenga un líquido que tenga una presión de vapor alta. Entonces, ahí puedo yo hacer este tipo de arreglos. Para gases, principalmente en donde voy a tener conectado a mi transmisor o a mi manómetro en la parte superior, ¿sí? Y cuando yo tenga vapor, va a ser recomendado ponerlo en la parte de abajo para que en esta zona de aquí yo tenga los condensados del vapor y estos condensados aíslen a este transmisor o a este manómetro de la temperatura alta que yo tengo en la tubería. Entonces, este sería así un ABC muy rápido en cuanto a cómo hacer la instalación de transmisores o elementos primarios de presión. Más adelante ya vamos a ver otras características ya más a detalle en cuanto a cómo hacer la instalación, que por lo general a veces no es recomendado tanto en la parte superior como abajo, sino que nos debemos de poner en cierta, respecto a la vertical, o mejor dicho, respecto a la horizontal, desplazarnos 45 grados hacia arriba, 45 grados hacia abajo, y en estos 90 grados, no importa que sea líquido o gas, ahí es en donde ustedes pueden hacer su conexión de su transmisor o su manómetro a una tubería en proceso. Ok, jóvenes. ¿Dudas, preguntas ya para cerrar? Ahora sí, el repaso del día de hoy. Los escucho. No, ninguna. ¿No? No. No, Ok. profe. ¿Los demás? De mi parte, no, profe. Ok. Entonces, jóvenes, si no tienen ya ninguna pregunta o comentario más, el día de hoy aquí le dejamos. Y, ¿perdón? Yo sí tengo una duda. Dígame, Fernando. Por ejemplo, aquí están está el manómetro o el transmisor está conectado al proceso por medio de un tubing en U, ¿no? Me parece, en los primeros dos casos de líquidos. Ajá, sí, lo que veíamos el semestre pasado como sifón, si se acuerda, teníamos los sifones cola de cochino o los sifones en U. ¿Qué tan largo? Bueno, si es muy largo, ¿podría afectar a la medición de la presión en ese punto? Por ejemplo, si es muy largo el tubing, ¿o qué No, tan no, corto tiene que ser para mire, que no se altere?
Mira, ahora sí que esa distancia no va a depender en cuanto, no hay una regla, vaya. ¿De qué va a depender, Fernando? Va a depender de cómo esté su instalación. Por ejemplo, en algunas ocasiones, si en alguna ocasión a alguno de ustedes les toca andar en una plataforma, luego van a ver que tienen las tuberías que llevan ya sea el petróleo o el gas en algún determinado caso. A veces la tubería está en la parte de abajo y unos 10 metros arriba está el transmisor, o viceversa. La tubería está en este punto y 10 metros por debajo está colocado el manómetro o el transmisor. ¿Sí? Ahí no hay una regla como tal, sino qué es lo que tiene que ver, Fernando. Por ejemplo, si yo aquí estoy manejando, vamos a suponer, una presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que más o menos equivaldría como a 10 metros columna de agua, yo no pondría este manómetro 10 metros, perdón, sí, yo no lo pondría 10 metros por debajo de. ¿Por qué? Porque aquí va a estar midiendo ¿cuánto? 1 kilogramo por centímetro cuadrado, aproximadamente 10 metros columna de agua. Y si lo pongo 10 metros por debajo, prácticamente este instrumento de medición va a estar midiendo los 10 metros columna de agua que están pasando aquí de presión, más los 10 metros columna de agua porque está en la parte de abajo. Entonces estaría midiendo 2 kilogramos por centímetro cuadrado, cuando realmente aquí solamente está pasando 1 kilogramo por centímetro cuadrado. La otra, si yo lo pusiera 10 metros por arriba, entonces si aquí va 10 metros columna de agua, que es equivalente a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, y si se sube 10 metros, prácticamente el manómetro en la parte de arriba me va a estar indicando ¿cuánto? 0 kilogramos, ¿no? Entonces, si se da cuenta, también debo de ver ahora la presión que yo tengo en mi proceso y las alturas a la cual yo tengo de posibilidad para instalar un transmisor o un manómetro. No hay una regla como tal. Pero generalmente, ¿qué es lo que luego me piden? Si son presiones pequeñas, me piden que el manómetro esté lo más cercano posible al punto donde yo tengo la presión. Si tengo presiones muy altas, puedo alejar el manómetro de ese punto de medición. Sobre todo, también va a depender mucho del proceso, Fernando. ¿Qué también tengo que ver? Va a ser diferente si aquí yo llevara aire. 10 metros columna de aire no va a llevar, no va a tener mucha diferencia respecto a la presión que yo tenga aquí. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ahí es en donde yo ya tengo que ver mi ecuación de la hidrostática. Tengo que ver qué le pasa a la presión, si se acuerdan cuando veíamos el primer principio de Pascal. Si esta es mi superficie libre y yo estoy en este punto, conforme yo voy subiendo, ¿qué le pasa a la presión? Va disminuyendo. Conforme yo voy bajando, ¿qué le pasa a la presión? Va aumentando. Si se da cuenta, es lo mismo que comentamos aquí. Entonces, así como tal, Fernando, no hay una regla. No sé si Ok, muchas gracias. No, por nada. No, sí, ¿Sí? Sí, me quedó claro, sí. Ok. Aurora, le escucho. Hola, profe. Retomando lo del principio de Pascal, había comentado que se tienen que multiplicar los 760 milímetros de mercurio por 13.6, pero ese valor de 13.6, ¿de dónde lo tomó? Ese 13.6 viene de lo que es la densidad relativa del mercurio. Acuérdese lo que veíamos en la mañana que estábamos viendo lo del cálculo de válvulas con lo que es la gravedad específica o densidad relativa, que es la densidad del líquido entre la densidad del agua. Cuando yo estoy hablando fuera de lo que es un coeficiente de flujo de válvulas, generalmente la densidad del agua la tomo como 1000 kilogramos metro cúbico, que esa la tengo a 4 grados Celsius. Entonces, si yo
la densidad del mercurio de cuánto es 13.600 kilogramos metro cúbico. Entonces yo voy a tener la densidad de mercurio entre la densidad del agua, me va a dar 13.6 como densidad relativa. De ahí es de donde sale el multiplicar, el multiplicar una densidad de mercurio, una columna de mercurio, llevar la columna de agua, la debo de hacer 13.6 veces más grande. Y si fuera una columna muy grande de agua, que la quiera hacer equivalente a mercurio, la debo de dividir entre 13.6 y es lo que voy a reducir esa columna de agua. Que es lo que comentábamos al inicio, que si yo tuviera tengo un barómetro de mercurio a nivel del mar, 760 milímetros, columna de mercurio. Si ese barómetro, en vez de que tuviera mercurio, le pusiera agua, lo debo de hacer que es 13.6 veces más grande para que me mida una presión atmosférica equivalente que sería de 10.3 metros columna de agua. De ahí es de donde sale ese valor. Ok, perfecto. Y este valor va a depender de lo que esté relleno del manómetro. En este caso tomamos el mercurio. ¿No? Sí, si usted tiene, por ejemplo, tiene aceite con una densidad relativa de 0.8, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo quiero hacer equivalente una presión en columna de agua a una presión en columna de aceite. Como el aceite es más ligero, la columna, ¿cómo va a ser? Más alta. Entonces, cuando yo quiero medir presiones muy pequeñas, es cuando yo utilizo fluidos con gravedades específicas o densidades relativas pequeñas, para que la columna sea ligeramente más grande. Sí, profe. Y la sustancia de referencia siempre va a ser el agua, ¿verdad, profe, en este caso? Para calcular densidad relativa o gravedad específica, para líquidos es el agua y para gases es el aire. Sí, gracias, profe. Por nada. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? ¿No? Bueno, pues entonces, si no hay alguna pregunta o algo más que agregar hasta el momento, el día de hoy aquí le dejamos y nos vemos el próximo miércoles. ¿Sí? Ok, que tengan buena noche. Hasta Gracias, luego. profe, igualmente. Profesor. Gracias. Nada, hasta luego.